Listo. Entonces, nuevamente voy a saludarlos para que quede en la grabación. Buenas noches a todos los estudiantes de ciclo 4B1 y 4B2. Los Buenas escucho. noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Gracias. Listo. Entonces, perfecto. Buenas Ahora, noches. buenas noches, profe. listo. Gracias. Entonces voy a... Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Listo, voy a ingresar acá en estos momentos desde el celular también. El motivo del ingreso desde el celular va a ser para poder leer los chats que vayan ustedes, los que quieran participar por chat. Porque la idea es que tenemos 21 asistentes, entonces pues a las preguntas que yo haga pues tratemos de participar todos, así se equivoquen. Uno solo aprende, muchas veces la mejor forma de aprender es equivocándose. Pero bajo ahora el volumen. Listo. Sonido, sonido. Listo, perfecto. Ah, no, acá voy a tener un día. Listo. Entonces iniciamos. Bueno, tenemos entonces la primer guía de cuarentena, la envió el profesor Jorge Gantiva, que tenía, vamos a hacer la explicación de las dos guías el día de hoy para que hagamos un repaso, tengamos una idea de qué trataban y sea mucho más fácil de entender la guía 2. Entonces el primer tema tenía que ver con operaciones entre expresiones algebraicas. Este tema tenía que ver con un repaso que se iba a hacer de lo que se trabajó en grado octavo. Hasta donde sé, yo fui el profe que orienté grado octavo con la mayoría de ustedes, los que vienen del anterior, del año pasado. Hay otros que pues vienen de mucho más antes y están iniciando. En algún momento a muchos de ustedes les di clase porque sí los tengo como presentes a varios. También la presencialidad. Bueno, entonces los objetivos era retomar elementos teóricos básicos de cursos anteriores, familiarizarse con las reglas fundamentales del lenguaje algebraico, realizar operaciones entre expresiones algebraicas. Esos eran los dos objetivos principales. Entonces acá tenemos como para recordar. Entonces primero, tenemos unos elementos de álgebra que es importante que los manejemos para que ustedes puedan entender una clase en la que les expliquen matemáticas y especialmente álgebra. Debemos tener en cuenta varios conceptos. El primero es el concepto de término algebraico. ¿Listo? ¿Qué es un término algebraico? Es un elemento que consta de varias cosas. Primero va a contar con un signo. A veces puede ser que tenga el signo más, como que no, puede que no tenga el signo más. Voy a poner ejemplos. 5x a la 2y más 3x a la 2y a la 2 y menos 5x a la 3y a la 3. Vean que acá tenemos tres términos algebraicos. Entonces esos tres términos algebraicos, uno, el primero, no tiene signo positivo ni negativo. Se entiende que cuando no tenga signo más ni menos es positivo. Así, si no tiene signo siempre va a ser positivo. Si tiene signo más es positivo y si tiene signo menos es negativo. ¿Listo? Tiene también una parte literal, entonces primero va el signo, luego la parte literal. La parte literal corresponde a las letras. Y también tiene un coeficiente, que el coeficiente es siempre el primer numerito que lo acompaña. Entonces, por ejemplo, del primer término el coeficiente es el 5. ¿Quién me dice cuál es el coeficiente de este segundo término? Habiliten micrófonos y participen. El ¿El 3, 3, profe? Correcto, ¿El el El 3. 3, profe. Muy Es el bien, 3. muy bien, listo, el más 3. Y en el último, en el tercer término, ¿cuál es el coeficiente? Ese es el Menos 5, 3, profe. menos 5. Menos Correcto. 5. Entonces el coeficiente va tanto con el signo. Entonces es el menos 5.
Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Entonces, en estos no es necesario decir más 3 o más 5 porque los positivos no es necesario mencionar el signo. Los negativos sí. ¿Listo? Entonces, y hay otro elemento adicional que es el grado, que es este exponente. Estos exponentes que están acá son los grados de cada una de las letras. Esta X es de grado 2, esta X es de grado 2, la Y es de grado 2, la X es de grado 3 y la Y es de grado 3. Cuando no hay numerito es de grado 1. También un momento, admito unos estudiantes acá que se están conectando. Listo, perfecto. Listo. Listo. Continúo. Entonces, ahora una parte de lectura. Entonces dice acá, x a la 2 se puede leer como x a la 2 o x al cuadrado. ¿Listo? Que representa que estamos multiplicando x por x. Entonces, por ejemplo, x a la 3 va a ser igual a x por x por x. O sea, según el exponente es las veces que vamos a multiplicar la letra. ¿Listo? Inicialmente la letra no tiene valor, pero si le pusiéramos un valor, si yo por ejemplo les dijera que x es 5, pues va a quedar 5 por 5 por 5. Y eso ustedes lo resuelven. 5 por 5, 25 por 5, 125. Pero mientras sea letra, se deja como x a la 3. Adicionalmente entonces tenemos los términos negativos. Entonces recuerde acá y a la 4 significa y por y por y por y. Y otro dato importante es que todos estos valores se están multiplicando. El 5 se está multiplicando por la k y la k se está multiplicando por la x. Continúa. Sigo admitiendo estudiantes. Listo, entonces acá tenemos ahora unos ejemplos. Dice acá expresiones algebraicas. Las podemos clasificar de la siguiente manera. Monomios son los que constan de un solo término. Entonces, por ejemplo, el 2x a la 3, el 7k a la 4 y el x a la 2, z a la 3 y a la 4. También hay otros que son los binomios, que ya tienen dos términos. ¿Cómo separamos un término del otro? ¿Qué nos permite separarlo? ¿Quién me dice que los permite separarlo? El signo. El signo. Muy bien. El signo. Correcto. Entonces vean, acá el menos, acá el más, acá el menos y el menos. Eso es lo que nos separa un término del otro. Por eso sabemos que hay dos términos. Y los trinomios pues son los que tienen tres términos. Que entonces acá vean que los separa el signo más, acá los separa el signo más y el signo menos. Tenemos tres términos. Y los polinomios son los que constan de tres o más términos. ¿Listo? Entonces de ahí para arriba siempre separados por el signo más. Tenemos las operaciones algebraicas, la suma y la resta. Entonces para la suma hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso de la suma, usted solo puede sumar términos que tengan la misma parte literal o que sean semejantes. Entonces, ¿qué significa que sean semejantes? Que las letras sean la misma. Por ejemplo, acá en el ejemplo que tenemos acá, tenemos que este menos 4x al lado y a la 3 es semejante con este x al lado y a la 3. ¿Por qué? Porque tiene la misma x al lado y la misma y a la 3. Pero no es semejante, mentiras, también es semejante con este ya la 3x a la 2. ¿Por qué es semejante con ese también? ¿Quién me dice por qué? Porque tienen el mismo coeficiente. Grado, digo. Exacto. Los mismos Porque grados. aunque está al revés, la x tiene el mismo grado, el grado 2, y la y tiene el grado 3. Entonces están exactamente iguales. Entonces por eso se pueden operar. ¿Y cómo se opera esto? Usted suma solamente los coeficientes. El menos 4 más 1 menos 3.
Entonces se hace la suma acá. Menos 4 más 1 menos 3 y eso me da menos 6. ¿Por qué da menos 6? Pues hagamos la suma acá. Menos 4 más 1. Menos 4 más 1. Sí, ¿cuánto Menos daría? 3 creo que da. Menos 3, Menos correcto. 3. Muy bien. Y a eso menos 3, como son signos iguales, sumamos. Menos 3, ¿cuánto da? Menos 6. Menos 6. Muy bien. Entonces tendríamos que, por eso da menos 6. ¿Y qué se deja? La misma parte literal, x a la 2 y a la 3. La idea es que usted, ¿cómo escoge el orden? Pues déjelo en orden alfabético, primero la x y luego la y. Y eso le va a facilitar que usted escoja el orden correspondiente. Entonces, eso para tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿por qué es de esta manera? Porque usted solo puede sumar lo que tenga la misma parte literal. Voy a poner un ejemplo. Si yo sumo 5 vacas más 3 vacas, ¿eso cuánto me da? 8 vacas. 8 vacas. Muy bien. Pero si yo ahora sumo 5 sillas más 3 perros, ¿eso cuánto me da? 5 sillas Cinco- y 3 perros. Correcto, entonces por eso se ¿Cinco pide sillas que sean... encima de 3 perros? No tiene, ahí son 5 sillas más 3 perros, se deja así, porque los 3 perros están ahí da lo mismo, profe. y las sillas están ahí, exacto, se deja igual Son dos porque grupos distintos, se deben dejar como están, ¿no? se deben Sí. dejar separados, correcto, muy bien. Entonces es por eso que siempre se pide que sean la parte literal. Listo, entonces eso en cuanto a la suma. La resta se hace de la misma manera, no hay problema ahí. Multiplicación. Entonces ahora para la multiplicación. Entonces para la multiplicación hay que tener en cuenta unos elementos. El primero es que usted debe tener en cuenta la ley de los signos. Entonces la ley de los signos dice que más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más. O sea, eso en sí es signos iguales da positivo y signos diferentes da negativo. No es negativo. Correcto. ¿Y quiénes son los que se multiplican? Se multiplican los coeficientes por un lado y las letras por otro lado. Pero entonces ya les voy a explicar cómo funciona con las letras. Poner un ejemplo de los que están acá. Entonces, tenemos menos 4x a la 3y por 5x a la 4y a la 2. Para la multiplicación no importa si son términos semejantes, ahí no importa. Pero ¿cómo lo hago? Entonces yo multiplico menos 4 por 5. 4 por 5, ¿cuánto da? 20. 20. 20. Esto sería menos por más menos. Y lo que hago con las letras es sumar los exponentes. Entonces x a la 3 por x a la 4 me daría 3 más 4, 7. Y y a la 1, esto cuando no tiene Ya, exponente, ya la 3. por y a la 2 se suma 1 más 2, 3. 3. Y así funciona con las letras. ¿Listo? Entonces las letras se suman exponentes, los números se multiplican normalito y los signos usando la ley de signos. Listo, continúa. Ahora, ¿qué pasa si es un monomio por un polinomio? Lo que hago es que este es el monomio. Este se va a multiplicar por cada uno. Entonces voy a mostrar el ejemplo acá. Primero va, esto era a la 2. Borro porque me quedó encerrado. Usar un azulito. Entonces acá. Este 4x a la 2 va por acá, por este y por este. Entonces daría 4 por 3, 12. 12. Negativo. Oh, sí. Y luego a x a la 2 por x a la 3, ¿cuánto da? 20 más. X a la 2 menos. o X más, a la ok. 5. X a la 5. Y la y, como no hay con quién multiplicarla, pues la dejamos ahí. La escribimos. Entonces vean, este fue el primer término. Luego vamos por el segundo. 4 por 5, 20. 20.
X a la 2 por X a la 4 se suman, ¿cuánto nos da? Listo. X a la 9. A la 6, 2 más 4, 6. Y luego a la Y, como no hay con quién multiplicarla, pues se escribe ahí normal. Luego a 4 por 2, 8, negativo. Y entonces X a la 2 por X a la 1 da 8. eso. X Y a la la Y 4. se agrega ahí. Y finalmente 4 por 7, 28. 28. X a la 2. 8. Porque mientras las letras no haya con quien multiplicarlas, simplemente se agregan. Y listo. Entonces ya el profesor acá había dejado unos ejercicios. Entonces el primero decía indique los siguientes monomios. Entonces tiene que indicar cuál es el signo. Entonces usted escribe ahí de la signo, qué signo tiene, cuál es el coeficiente. Por ejemplo en el A el signo es el negativo, el coeficiente es el 6 y la parte literal es X a la 3 y el grado es... ¿Cuál es el grado de este? 3. Tres. Exacto. Así con 3. cada uno. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Señora, señor, no sé. ¿El término positivo es el mismo grado? ¿El qué? ¿El término es el mismo grado? El término... no, el grado es el exponente. El exponente de la letra. O sea, el grado acá es este exponente. Este es el exponente. Este es el exponente. El término es todo completo. Ah, ok, gracias. Listo. Listo, continúa. El segundo es realizar las sumas y restas de las expresiones Tiene la- algebraicas. Entonces acá es... Esperen que es que tengo la... Creo que es acá, sí es ahí. Listo. No, no era ahí. Es Miguel. Ahora, profe. Listo. Los que no estén participando, o sea, cuando participen abran el micrófono, no hay problema. Pero entonces silenciemos mientras eso, para que no quede la musiquita de fondo. Cuando participen no hay problema, hacer ruido en la casa pues es admisible, pero mientras estemos en silencio pues mantengamos eso. Listo. Entonces la segunda es realizar las operaciones algebraicas, entonces ahí es solamente sumar coeficientes, pues hay que revisar si son términos semejantes o no. Las siguientes son las multiplicaciones, entonces son solo esos tres punticos a desarrollar a partir de lo que acabamos de explicar. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, señor. No, señor. Listo. No, señor. Sí, ahí Listo, vamos. perfecto. Entonces voy a terminar